Sí, de alguna manera, tal parece que el ser humano está atado a la inmediatez de su geografía, de su propia cultura, y habría que agregar también de su propio tiempo. Y el análisis histórico, de alguna manera, te permite desafanarte de esta inmediatez a la que necesariamente y por nuestra propia naturaleza nos vemos atados, para incursionar en otras realidades que, como dice Cardoso claramente, al entender la historia se ilumina el presente y se proyecta con luz el porvenir. Y de alguna manera a mí me parece que este proceso reflexivo pone énfasis en un método de cómo analizar las cosas, que por lo que hemos conversado tú además te lo traes a la propia asesoría de las tesis de naturaleza histórica que actualmente estás en donde estás sirviendo como tutora. Y a mí me gustaría que me conversaras un poco cómo ese análisis y esa reflexión histórica se refleja en estas tesis que actualmente asesoras. Mira, en el tema de la metodología, obviamente como son tesis, he tenido el placer de asesorar tesis de licenciatura, de maestría en la Universidad de Monterrey y una de doctorado que estoy trabajando. Sobre las de licenciatura, claro, tenemos que entender que generalmente historia del derecho es una materia que se ve en el primer semestre, que la forma en la que se enseña la metodología es una forma que está muy pensada para un derecho decimonónico, ¿no? Entonces, ya si nos salimos de ese ámbito temporal, claro, no tengo una formación metodológica para hacer trabajo de archivo, y esas tesis necesitan manejar archivo y también necesitan manejar un sistema de fuentes del derecho que no es la de la lógica del derecho decimonónico. Entonces, primero hay como un shock. Digo, yo les digo a mis estudiantes, bueno, esto va a costar, pero les va a gustar, porque se van a dar cuenta que hay otra forma de pensar el mundo. No sé si es mejor o peor, pero diferente. Y siempre cuando vemos algo diferente, yo siento que nos da un poco de esperanza, porque nuestros problemas existenciales, bueno, se pueden ver desde otro lado. Y la verdad es que primero empezamos con, eso es cierto, lo que yo hago es dar líneas de temas, ¿no? Uno de los temas que abordé fue el tema de la invisibilización de la mujer y del indígena a partir de la codificación, ¿no? Este tema fue muy interesante porque el fenómeno de la codificación, esa abstracción jurídica, va a tener una deuda pendiente. Y obviamente cuando los estudiantes se acercan, ¿no es cierto?, a esa lectura que seguramente hacen en Introducción al Derecho sobre la codificación y la escuela de la exégesis y el liberalismo, claro, todo parece muy lindo, ¿no? Pero cuando empezamos a cuestionar a estas personas que no quedaron en esa construcción del sujeto de derecho, bueno, ahí empezamos digamos, a problematizar, ¿no? Entonces, esas han sido dos. Otra ha sido sobre el registro de la propiedad en el Estado de Nuevo León. Ahí lo que hicimos con un estudiante fue, a partir del reglamento del registro de la propiedad de Nuevo León, hicimos un estudio crítico de romper con las continuidades que se plantean muchas veces. Los romanos ya registraban. Entonces, rompimos ese discursivo y trabajamos con la fuente local, que era el reglamento. Y después tuve una que era sobre la sodomía en el Tribunal del Santo Oficio. Esa tesis fue muy interesante porque originariamente los tribunales inquisitoriales no tenían jurisdicción para ver cuestiones de sodomía, pero hacían una vinculación con la herejía, entonces se rogaban competencia y podían intervenir.
Eso fue muy interesante. No pudimos trabajar con fuentes primarias porque por cuestiones de pandemia el archivo estaba, digamos, cerrado. Cerrado. Claro. Y ahorita estoy asesorando una tesis sobre brujería en la Nueva España y tuvimos suerte que el Archivo General de la Nación, el Fondo Inquisitorial, tenía el expediente de la tan conocida Chuparratones, la bruja, una mujer acusada por el delito de brujería en Querétaro. Y ahí la idea es plantear cómo la construcción de una imagen de la mujer a partir de la literatura, como por ejemplo La Perfecta Casada, ¿no es cierto? Que es una obra muy interesante que retrata, ¿no es cierto?, lo que se espera de esa mujer, de esa perfección que tiene que lograr la mujer en ese matrimonio. Y claro, y advertir que hay un imaginario que es el que construye a la noción de la bruja, ¿vale? La bruja no existe, hay una serie de creaciones culturales que en los testimonios se empiezan a vertir para crear y probar la existencia, ¿cierto? Esa bruja que no es más que una mujer que rompe con ese estándar de la perfecta casada, ¿no? Una mujer que le gusta investigar, muy higiénica, porque todo el tiempo está limpiando su casa y no va a tener ratones porque tiene gatos. Bueno, hay unas cosas como muy interesantes, ¿no? Y muy libre, ¿no? Y con mucho conocimiento y específicamente asistiendo a los momentos del nacimiento, como las parteras, ¿no?